Centro, por favor. Vamos al centro, por favor. Izquierda, por favor, los dos, izquierda. A la izquierda. Siempre hemos tenido un sentido deportivo. Y ese se transmite de padre a hija a través del sufrimiento. Me ha gustado mucho. Es una película que demuestra el cariño por unos colores y la pasión que estos suscitan. Y me ha parecido también que la manera de explicar cómo hay toda una ciudad detrás de un equipo es hermosa. Tiene una estructura rigurosa, ¿no? Distingue claramente las diferentes etapas por las que ha atravesado Las Palmas. Me ha interesado muchísimo cómo personas individuales han sido capaces de cambiar toda la historia de Las Palmas, empezando por el juez y luego diferentes presidentes, ¿no? Y eso no suele salir en las historias de los clubes, sino que sencillamente, bueno, que si este jugador por aquí, si este jugador por allá. Pues mira, no la había visto, habían hablado muy bien de ella y me parece una maravilla. Resume en 1 hora y pico toda la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece un trabajo, da mucho trabajo porque aparece mucha gente, son muchos momentos buenos y malos. Una gran película, me encantó. La Unión Deportiva es parte de la historia del fútbol de este país y tiene que ir todo el mundo a verla, a vivir tardes de gloria. Bueno, primero me llama la atención previamente hasta el metraje, que es de una película, o sea, tiene un desarrollo pronunciado. Para mí no es largo porque me interesa mucho la historia de Las Palmas y digamos el desarrollo que ha tenido de que los orígenes tan complicados, cuando hace unos años por la situación económica podía desaparecer, había que contarlo bien. Y luego ya muchos sentimientos, sobre todo en la parte final, con aquel descenso fallido por culpa del problema de una parte del público, luego la recompensa el año siguiente, el adiós de Valerón, la época de Germán y de Tonono, que en paz descanse, de Guedes, con muchos testimonios. Claro, yo de mi adolescencia ver ahí a Brindisi, a Morete, a Carnevali, a Wolf, pues la verdad es que me ha gustado. Por supuesto que lo recomendaría, además a todos los amantes del fútbol, pero incluso a las personas que no tienen nada que ver con el fútbol, porque es historia y además es una historia muy bonita. Entonces, por supuesto que lo recomendaré. Va a ser sobre todo historia dentro de unos años, porque yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas no solamente es la historia de los años 60 y de los años 70 con los argentinos, sino que va a dar mucha más historia, y siempre tener un referente importante como es este documental sobre lo que ha sido, es y será la Unión Deportiva Las Palmas me parece muy importante. Yo que estoy convencido de que muchos sobre todo la gente muy joven que ha conocido el juego de la Unión Deportiva de Las Palmas ahora en Primera División y ve ese juego de toque, ese juego con muchos jugadores canarios, piensan que es poco menos que algo de estos últimos años, una experiencia de copiar el modelo del Barça, y en realidad si ven esta película verán que es la idiosincrasia del juego canario de un equipo que ha hecho historia en la Primera División española y en el fútbol internacional también, porque jugaba con, como se ve en el documental, con media selección argentina en los años 70, ¿no? Me ha parecido maravilloso, me ha parecido un largometraje corto. Digo corto porque hay tantas cosas que contar, pero hay que seleccionarlo, y la verdad es que Gustavo lo ha seleccionado de maravilla. Ha sido un artista en la elaboración histórica y en las imágenes, que no es fácil ir pues haciendo compatibles las imágenes de la historia de antes, del blanco y negro, con las imágenes en color, ¿no? Y me ha gustado la presencia, aparte de mis compañeros profesionales, la presencia de directivos que conocen la historia
la presencia de jugadores, qué gran comunicadores, Quique Wolf, ¿verdad? Pero básicamente me ha gustado mucho la presencia, tengo que destacarlo, aparte, insisto, de los jugadores, de Pascual Calabuig como hilo conductor de la historia, porque él llegó a la isla de Gran Canaria, tiene 91 años o 92, llegó a la historia de la isla de Gran Canaria antes de que se fundara el club, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas. O sea, me ha parecido una maravilla para degustar quienes conocemos parte de la historia y para degustar quienes no conocen tanto la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, una gran película. En primer lugar, he felicitado al director, le da la enhorabuena. La verdad es que le decía a Patricio que muy emocionante. Todo aficionado, en primer lugar, de la Unión Deportiva Las Palmas tendría que ver la película para un poco, con un mínimo de distancia, ver lo importante que es el club para el aficionado canario, ¿no? Y luego el resto, pues bueno, también es como ejemplo, ¿no? Para como decía antes, ver de dónde venimos y cómo hemos cambiado y lo rápido que hemos cambiado a mejor, ¿no? Pues yo creo que van a tener un documento para el día de mañana para que puedan un poco conocer, descubrir o redescubrir parte de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y por lo pronto lo que me han transmitido es que es un trabajo completo, documentado y que va a tener esa utilidad que yo busco, ¿no? Bueno, pues a mí me ha encantado la película, la verdad es que es un documental precioso, demuestra lo que es el sentimiento de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo creo que para nosotros, que somos el Hospital Perpetuo Socorro, el servicio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, pues realmente nos llena de orgullo. Muy emotiva y es un documento que queda ahí para la historia de la Unión Deportiva. Es un documento que narra bastante bien bueno, tiene un arranque basado en el redescubrimiento de la Unión Deportiva cuando se cierra el proceso concursal, pero tiene un recorrido histórico muy interesante. Pues la película es muy interesante, recomendable, tanto para las personas que quieran ver cómo es la historia del pasado, del estadio insular, de los tononos, Guedes, etcétera, como las personas que quieran vivir el presente. Te habla del porqué, del cómo, del cuándo, del dónde, por lo tanto lo considero muy interesante. Si tú preguntas entre los invitados que no tienen nada que ver con la Unión Deportiva Las Palmas, que son aficionados de otros equipos, incluso que no son muy aficionados al fútbol, les ha encantado porque además singulariza lo que es Gran Canaria y sobre todo que es un equipo que en realidad el único título nacional se refleja en la película que ha ganado es una Copa Nacional juvenil, desate tanta pasión y le haya emocionado a gente que habitualmente el resto de los días del año no es aficionada a la Unión Deportiva. Vamos al centro, por favor.